Bueno, muchachos, continuando entonces con el análisis de la evolución del talento humano, empezaremos a hablar de cada una de las escuelas de la administración del talento humano e iniciamos con la escuela clásica o escuela de dirección científica. Su mayor representante es Taylor. A principios del siglo XX aparece esta escuela conforme se van dando los departamentos de bienestar social. En esta escuela encontramos investigadores como Frederick Taylor, que empezaron a defender principios de la llamada dirección científica del trabajo. Dentro de esta teoría encontramos unos fundamentos como por ejemplo la naturaleza científica de las decisiones empresariales. Ellos realzan a un nivel de cientificidad las decisiones que se toman dentro de una corporación o de una empresa. También hablan del estudio organizado del trabajo, es decir, que el trabajo responde a una organización sistemática, que no está dado como por naturaleza o que no siempre el trabajo se da imperativamente como se va dando. Encontramos también el análisis pormenorizado del trabajo hasta reducirlo a sus elementos más simples. Entonces, se empieza con un análisis del trabajo desde lo más simple del mismo, como es la estructura organizacional, hacia los resultados. Y por último encontramos la mejora sistemática del rendimiento del trabajo en relación a cada uno de estos elementos, es decir, para Taylor y su teoría de escuela clásica o dirección científica, entiende que el trabajo o los rendimientos en el trabajo se van a ver mejorados o resaltados en la medida que todos los elementos organizacionales están puestos de manera sistemática. En su libro Los principios de la administración científica, escrito en 1911, establece las bases de su teoría, que son las siguientes. La dirección y los trabajadores tienen intereses comunes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no hay un interés particular que sea contrapuesto entre trabajadores y dirección de empresa, es decir, todos deben trabajar articulada y sistemáticamente por un mismo fin. Dice además que el trabajo en equipo es negativo. Taylor individualiza el trabajo. Para él es súper importante que cada tarea tenga un individuo que se encargue de la misma y preconiza la supervisión de todos los trabajos por parte de la dirección, es decir, es importante que cada individuo tenga una labor específica dentro de la organización y que el director de la misma pues esté pendiente y al tanto del desarrollo de dicha labor. En segundo lugar encontramos la escuela de la administración, representada por Henry Fayol. Ustedes saben y han leído a profundidad sobre este teórico de la administración, y esta escuela justamente nace en Francia a finales del siglo XIX. También es conocida con el nombre de la escuela universitaria o escuela de la organización. Las obras más conocidas de este autor son Administración Industrial y General, Principios de la Administración General y Teoría General del Estado. El fundamento de su teoría es que administrar es comprobar que todas las cosas se hacen de acuerdo a los planes fijados, es decir, es mucho más esquemático que Taylor. Para él también la administración es una actividad común a todas las organizaciones, es decir, no es exclusiva de algunas grandes organizaciones. Todas las organizaciones, independientemente de su número, pues deben tener una actividad organizacional. Para Fayol también en la empresa deben existir 6 áreas funcionales. La técnica, que es la de producción, la comercial, la financiera, la contable y la de seguridad y administración. La unidad de mano de cada sección debe depender de una persona, que será la encargada de coordinar la actividad. Entonces acá ya estamos viendo una estructura organizacional del personal o del talento humano de una empresa, con unas funciones específicas. Encontramos también una división del trabajo en todos los estamentos y organizaciones funcionales en cada uno de ellos. El principio de autoridad centralizada, la delegación de funciones que se realiza en cascada siguiendo la línea de mando. Entonces vemos una pirámide organizacional, una dirección centralizada que está al mando de todas las organizaciones, pero a su vez una delegación de cada una de estas funciones en pequeños sectores coordinados por unos directivos.
Para él también la subordinación del interés individual al general de la empresa se considerará básica a la lealtad de los trabajadores con el fin de obtener el máximo beneficio, es decir, las directrices dadas por los altos mandos deben ser seguidas fielmente. La estabilidad en el puesto de trabajo con el fin de lograr una mayor integración del personal y un mayor interés por el trabajo. Este autor admite un cierto grado de iniciativa por parte de los trabajadores, es decir, ya no vamos a ver la rigurosidad de la cual hablaba Taylor, sino que para él de pronto en algunos momentos pues los trabajadores pueden tener ciertas iniciativas, eso propendiendo por el mejoramiento de los procesos. También integra como principio fundamental de la organización empresarial el espíritu de grupo, o lo que es lo mismo, fomenta de forma incipiente el trabajo en equipo. Entonces ya vemos un paso grande desde la teoría de la escuela clásica a esta teoría, donde vemos que ya aquí sí hay posibilidades de un trabajo en grupo, un trabajo incipiente o una organización incipiente del trabajo colectivo. Las empresas necesitan un buen sistema de comunicación que facilite la coordinación de todos los departamentos. Entonces, fundamental para ese teórico el departamento de comunicación, porque de él dependerá que efectivamente todos los departamentos funcionen en la misma sintonía o estén en la misma sintonía. Esta escuela de la administración considera que la gestión del personal es decisiva, ya que por ella se controla, se coordina y se dirige la mano de obra. En tercer lugar, encontramos la escuela de las relaciones humanas. Su representante, Elton Mayo, la escuela de las relaciones humanas surge en la segunda década del siglo XX. ¿Cuáles son los fundamentos de esta teoría? Pues primero, que la organización técnica no es el único factor que influye en el aumento de la productividad. Es necesario tener en cuenta los factores psicosociales. Y ojo con esta escuela de las relaciones humanas, porque aquí ya vamos a ver cómo se le da un interés o una relevancia superior a la persona. En segundo lugar, tenemos que la motivación de los trabajadores no se basa exclusivamente en el dinero. Esto era lo que decía Taylor. Sino que entran en juego otras variables como la autoestima, el respeto o el reconocimiento por parte del empresario. Para Elton, superar el carácter mecanicista del empleado es una herramienta, entenderlo como una persona compleja que interactúa con su grupo, es decir, ya no es simplemente una pieza en un engranaje, sino que es un individuo, es complejo y está interactuando con otras personas tanto o más complejas que este. Entonces por esto es que esta motivación para los trabajadores debe ir mucho más allá del incentivo económico, sino de la preocupación por todo el desarrollo psicosocial del mismo. También destaca la importante influencia de los grupos informales o que los grupos informales ejercen en el comportamiento y en el rendimiento de los trabajadores. Por ser un ser social, pues va a estar permeado por todos los factores que a su lado se estén presentando. Plantea también la necesidad de fomentar la mejora de la comunicación dentro de la empresa. Entonces vemos que es una situación que tiene en común con la escuela anterior, y dice que la insatisfacción de los trabajadores proviene en gran medida de las deficiencias en la comunicación. Entonces es necesario que los trabajadores participen en la toma de decisiones. Entonces ya estamos viendo de alguna forma la importancia y que se le da un lugar a la participación de los trabajadores, ya no solamente dentro de las tomas de decisiones o iniciativas para las organizaciones, mejorar las organizaciones o las actividades productivas, sino para tomar decisiones o influir en ellas en las situaciones que los puedan afectar. Esta escuela se convirtió en el contrapunto del Taylorismo, o sea, es completamente contrapuesta a la escuela clásica, pues desarrolla una visión más abierta de la empresa y se pasa de un modelo unilateral, es decir, de un hombre racional económico a un hombre social. Luego encontramos el modelo burocrático de Weber, pues su representante Max Weber, sociólogo, economista, dice que aunque actualmente el vocablo de burocracia tiene asociado connotaciones negativas, Weber propuso que este término en un sentido técnico o considerándolo como una forma organizativa más eficiente puede utilizar las organizaciones complejas para maximizarlo. Y él representa
un máximo orden o una seguridad o la precisión reflejado justamente en este término burocracia. O sea, para nosotros burocracia siempre tiene una concepción mala, peyorativa, de muchos pasos para llegar a algo, pero para Weber es justamente una situación que permite seguridad, que permite organización, que permite conocer cada uno de los pasos dentro de los procesos y las personas encargadas de lo mismo. Los fundamentos de este modelo es que existe un sistema de reglas y procedimientos que regulan el trabajo, que la selección y la promoción del personal es fundamental en la formación técnica y en el rendimiento, que la organización de los puestos de trabajo se efectúa mediante la aplicación del principio de jerarquía, la especialización sistemática del trabajo y especificación de tareas y responsabilidades, y las relaciones entre personas de la organización deben ser impersonales para evitar la pérdida de racionalidad. Entonces, este fundamento, justamente este último fundamento de que las relaciones entre las personas de la organización deben ser impersonales para evitar la pérdida de racionalidad, dice que todos, cuando entramos a ser parte de este engranaje administrativo, pues tenemos que entrar libres de todos los prejuicios, de todas las afectaciones que nos entrega la sociedad. Es decir, no es el sujeto ser social o hombre social como lo definía la escuela anterior, sino que vuelve nuevamente a ser un sujeto mecánico que simplemente está dado para que a través de una relación racional cumpla con unas funciones preestablecidas. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Pues la racionalidad en primer lugar, que existe o que permite que haya una rapidez en la toma de decisiones, porque cada uno conoce sus funciones, que hay uniformidad en las reglas. Entonces, como no es un sistema subjetivo que mira al individuo, sino que para todos es igual, entonces hay uniformidad. También igualmente en los procedimientos, y esto pues va a permitir reducción de costos, ¿cierto? Y al estar dirigida la organización por unos métodos, por unas normas, por unos sistemas de decisiones, va a eliminar los comportamientos irracionales, es decir, todos aquellos factores subjetivos que llevan a errores y aumentan pues el rendimiento de la organización. ¿Qué encontramos hoy? Después de hacer todo este análisis histórico, entonces vamos a ver qué encontramos hoy. Entonces se ha cambiado la concepción y pasa de ser el trabajador un pasivo, de ser un pasivo peligroso a ser un activo de valor. Y si no, podríamos decir el más importante de cualquier organización. Se concibe la empresa como un sistema social integrado para el cual los recursos de la empresa son tres: financiero, humano y técnico. Y a los tres hay que tenerles la misma consideración, es decir, valen lo mismo para la óptima pervivencia de la empresa. El factor humano es cambiante y precisa gestionarlo atendiendo a una pluralidad de variables: entorno, edad, formación, tipo de trabajo, remuneración, actividades de la empresa, responsabilidades, competencias, normatividad, productividad y todas las demás aristas que encontremos en este proceso organizacional. En los años 70 aproximadamente se produjo un cambio radical en los departamentos de personal y se pasó a gestionar conceptos hasta entonces no tenidos en cuenta, como por ejemplo promoción, formación, planes de carrera, motivación, trabajos en equipo, planes de retribución por objetivos o reclutamiento y selección, es decir, hacer todo un proceso desde que se piensa la vinculación del personal durante la ejecución de sus trabajos hasta la terminación del mismo. Entonces vamos a mirar, una vez terminado todo este recuento histórico del talento humano, cuáles son las estrategias organizacionales del talento humano, es decir, qué tenemos que tener en cuenta para una buena estrategia de organización del talento humano de una empresa. Pues primero, hay que analizar el entorno. ¿Cómo estamos en el medio? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los factores que van a influir en el desarrollo de la gestión humana? Segundo, se debe evaluar el efecto del cambio, ¿cierto? Cada vez que se tome una decisión, pues se debe evaluar qué puede pasar, cuáles consecuencias pueden traer. Tercero, se deben adoptar medidas proactivas.
que vayan en beneficio no solamente de la empresa, sino de los trabajadores. Como ustedes ya saben, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ser administradores o tener sus propias empresas. No hay pérdida más grande para una empresa, para una organización, que la rotación de personal. Entonces hay que tener en cuenta esas medidas proactivas. Hay que recopilar y valorar la retroalimentación. Los resultados de las estrategias deben evaluarse. Se debe confirmar si son los deseados o si no son, para poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para corregirlos en caso pues de fallo o de alguna desviación presentada por esas tomas de decisiones. En este cuadrito ustedes pues podrán observar los objetivos de la gestión del recurso humano y las actividades claves de la gestión del recurso humano. Entonces, dentro de los objetivos sociales, entonces, ¿cuáles son las actividades? El acatamiento de la legislación, la seguridad y prevención y las relaciones con los sindicatos. Entonces, acatamiento de la legislación, toda la legislación laboral que ustedes ya conocen. Seguridad y prevención de salud en el trabajo, por ejemplo. Y relaciones con los sindicatos, el conocimiento del derecho sindical y cuáles son las situaciones que nos pueden llevar a un conflicto colectivo de trabajo. Dentro de los objetivos organizativos encontramos que es necesaria una planificación del recurso humano, que exista seguridad y prevención, nuevamente, volvemos y lo encontramos acá, la selección del personal, la formación y desarrollo del mismo, la evaluación y control. Ojo que esas actividades organizativas van a ser objeto de nuestra próxima clase. Encontramos dentro de los objetivos funcionales la evaluación y el control. ¿Evaluación de qué? Del desempeño, y control del desempeño. Y dentro de los objetivos individuales encontramos la formación y desarrollo, nuevamente lo volvemos a encontrar acá, la evaluación, nuevamente la volvemos a encontrar acá, y los sistemas retributivos y el control, pero ya acá a nivel individual de cada trabajador.